Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Saludamos a los hermanos que se están conectando a través de Facebook, nos están viendo a través de YouTube. Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté también con ustedes, como han estado en este lugar, en esta mañana. Que el Espíritu Santo pueda alcanzarlos a través de esta palabra en el lugar donde ustedes se encuentren. Esta mañana quisiera que buscaran en sus Biblias a Lucas 24. Busquen en sus Biblias a Lucas. Lucas es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Se encuentra después de Marcos, antes que Juan. Y este es el último capítulo del evangelio de Lucas. El último capítulo del evangelio de Lucas. Y vamos a ir específicamente al versículo número 13 al 15. Del 13 al 15. Así que nos fuimos para el camino de Emaús, porque Dios me ha estado hablando durante esta semana para que les hable. Y aunque voy a usar este texto en esta predicación para iniciar, la realidad es que este es el último punto de mi predicación. Así que yo lo que quiero es reafirmar y que podamos reconocer que en medio de nuestras experiencias de vida, en medio de nuestro caminar, hay un Dios que interviene, hay un Dios que interrumpe en tu camino y que busca la manera de relacionarse contigo. Lucas 24, versículo número 13. Lucas 24, versículo número 13, la traducción, nueva traducción viviente, aunque quizás usted lo va a leer en la Reina Valera. Lucas 24, número 13. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y dice: ese mismo día, 2 seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Y mientras discutían, Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Déjenme volverle a hablar de ese pasaje, de ese versículo número 15. Dice: mientras discutían, mientras hablaban, mientras conversaban, Jesús mismo se acercó. Y quiero que ustedes repitan conmigo. Dice: y empezó a caminar con ellos. Vamos, iglesia. Y empezó a caminar con ellos. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios, en esta hora, Padre amado. Te tengo que dar gracias, Señor, por la oportunidad de que en esta mañana yo pueda hablarle a la iglesia, Señor. Gracias, Padre amado, porque antes de hablarle a la iglesia, me hablabas a mí en mi corazón, hablabas a mí en mi mente, Señor, enseñándome lo necesario que es que en nuestra vida, en nuestro caminar, podamos, mi Dios del cielo, sacar un tiempo para estar contigo, Señor. Que nuestra experiencia de vida es gratificante, Señor. Que tú, en medio de nuestras experiencias, irrumpe en nuestra vida, Padre amado, para que nosotros comencemos a caminar contigo. Que cada paso, Señor amado, que en la vida nosotros empecemos a trazar, lo hagamos, mi Dios del cielo, con el Dios que es capaz de vernos, con el Dios que es capaz de escucharnos, con el Dios que es capaz de caminar con nosotros, del Dios que es capaz de corregirnos, el Dios que es capaz de darnos todas nuestras necesidades, pero a la misma vez de un Dios que se vino a la tierra, Señor amado, se despojó a sí mismo por amor a su propia creación, para que nosotros volviéramos a tener una relación con nuestro Padre Celestial, Señor amado. Que en esta mañana los que nos ven y los que están aquí y los que nos escuchan en la comunidad, Señor amado, puedan caminar en el camino del Señor y que podamos que volvamos de nuevo a reconectarnos con Dios y que en esa experiencia podamos llegar hasta la presencia de Él cuando Él regrese por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Mire, antes de iniciar, quiero y le pido al Señor que pueda ser rápido en mi lectura, porque han pasado tiempo. Mira, mientras yo llevo toda esta semana trabajando desde mi corazón con esta palabra. Yo llevo 2 semanas. Y el viernes Yari llega a casa para podernos ir a la convención, a la concentración de jóvenes, allí en Dorado, que la pasamos exquisito. Mucha calor, sí, pero la pasamos exquisito. Una palabra que nos amaqueaba para lo que realmente necesitamos hacer. La juventud necesita hacer. Así que fue algo extraordinario ese día. Pero mientras Pablito Valentín hablaba, tocaba algunos puntos de mi sermón. Y yo le decía a Yari, yo le decía desde lejos, no sé si Mariel me llegó a escuchar, yo le decía desde lejos, hasta ahí, no más, hasta ahí, porque yo quería desmenuzar, y si alguien habla algo antes, el pastor siente de que ya Dios lo dijo y como que se aguanta en poderle hablar. Así que yo le decía a Pablito, hasta ahí. Y esta mañana el pastor tocaba por encimita en la escuela bíblica sobre ese camino, sobre esas decisiones en donde Dios nos busca, que nosotros estemos caminando en el camino del Señor y que no nos estemos moviendo ni a la izquierda ni a la derecha o viceversa, ¿verdad? Porque yo lo hice al revés, a la izquierda o a la derecha, pero que sino que caminemos en ese caminar. Así que mientras comenzaba y yo analizaba esto, le pedí al Señor, Señor, ayúdame a poder identificar a aquellos que están en el camino. Y esos que están en el camino en que tú irrumpiste en su vida, como lo hiciste conmigo, como lo hice, que estoy convencido que lo hizo también con ustedes. Porque en el camino hay unos elementos importantes que a veces pasamos desapercibidos, y yo quiero en esta mañana resaltarlos para que usted pueda observarlos también. Mira, hay un refrán que quisiera iniciar diciendo que hay un refrán que me lo decía una compañera de trabajo que ya falleció, ya no se encuentra con nosotros, no se encontraba en mi trabajo, pero tampoco se encuentra en la vida terrenal. Espero que esté con el Señor, Y ella no me decía mucho cuando yo empezaba a trazar planes en mi vida. Me decía, recuérdate algo bien importante, el hombre propone, pero es Dios quien dispone lo que vamos a hacer. El ser humano está constantemente trazando metas en la vida. El ser humano está tratando de llevar una vida placentera, tratando de llevar una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida para poder atender, una vida que no tenga problemas, una vida que no tenga asuntos ni convenientes que nos quiten la paz o que nos interceden en el camino. Pero el problema es que en ocasiones trazamos todas estas metas, trazamos todos nuestros planes sin Dios. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Yo pienso que para tener una vida placentera y para tener una vida llena de comodidades, que no es ningún problema para tenerlo, pero para alcanzar esa paz y esa tranquilidad que nosotros, no hay manera de hacerlo sin hacerlo con Dios. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas entender que sí puedes tener cosas que parecen ser placenteras, que parecen ser llenas de paz, pero si no lo haces con Dios, en algún momento vas a tener que pasar alguna situación que te va a quitar la paz y que te va a quitar la realidad. Déjame ir un poquito más profundo en eso. En el caminar mío de cristiano, en el caminar mío de creyente, aunque he caminado y he trazado mis pasos con Dios, desde que Dios se me reveló, desde que Dios irrumpió en mi vida, aún así me han tocado enfrentar situaciones y crisis en el que me han quitado la paz y la tranquilidad, pero en que el Señor se ha hecho visible y presente en medio de mi caminar. La Biblia nos resalta muchos pasajes de esto. Inclusive, a mí me parece que uno de los ejemplos más trascendentales que nos va trazando la Biblia, si usted busca la palabra camino, y si usted busca la palabra caminar con Dios, usted va a buscar la palabra sendero, va a buscar todas esas experiencias, usted va a encontrar
muchos versículos de la Biblia, en los Salmos específicamente, en los Proverbios, vas a encontrar a Jeremías, vas a encontrar a Isaías, reforzando esa importancia de caminar con Dios. Pero desde el principio, uno de los ejemplos en el Salmo 37, 23, no quiero pasar, es que tengo unos textos que quiero hoy reseñarlos. Dice, el versículo del Salmo 37, 23 dice: los pasos del hombre son buenos estando ordenados por el Señor, y Él se deleita en su camino. O quizás usted va y divaga un poquito en Proverbio 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En estos textos Pablo está... Dios lo cuide allá en el cielo. El salmista y Salomón en los Proverbios va diseñando y va haciendo una comparación, quizá una metáfora, pero está haciendo comparaciones en lo que es la vida, en lo que son las decisiones, en lo que son los planes, y lo va haciendo con una comparación de un camino, de un sendero, de un lugar por donde usted está atravesando en nuestra vida. Y a mí me gusta porque cuando hablamos en la palabra camino, el significado tiene que ver con una conexión con alguna ciudad o con algún lugar a donde usted va. ¿Y por qué te ríes? ¿Cómo? Pues esta mañana, Dios es bueno, Yadi, Dios es bueno. Sin embargo, la Biblia lo utiliza como una expresión de vida, como una expresión del caminar y de andar en la vida. Bueno, en el Antiguo Testamento, la vida humana constantemente la va describiendo como eso. Uno de los ejemplos más importantes que yo quiero resaltar en esta mañana es la vida de Enoc. De Enoc no se dice mucho, pero a mí me encanta porque en ocasiones, y esto se lo digo para que usted aprenda sobre esto, estoy viendo, I'm watching you. Los nenes están afuera, tiene que estarle un ojito. En el caminar de la vida, yo aprendí que cuando yo leía la Biblia, al principio leía la Biblia, yo la trataba de leer en orden, pero llegó un momento en que leía la Biblia, y cuando llegaba los nombres, la genealogía, yo pasaba las páginas y ya se acabaron los nombres, ok. Pero he aprendido que en el caminar, esas genealogías tienen un propósito, y mucho más de ese propósito, en ocasiones, estas genealogías buscan resaltar algo importante para nosotros. Y Enoc es una de esas experiencias. En esta genealogía están hablando de cuánto vivió fulano y que tuvo tantos hijos y que después murió y ese fue el tiempo que vivió, y sigue continuando hasta que llega Enoc. Cuando llega Enoc, él hace un paréntesis en esa historia. Lo primero que nos empieza a decir el autor es que Enoc vivió 75 años. Tuvo un hijo que se llamó Matusalén, y después dice la palabra que vivió 300 años más de la mano con Dios, caminando con Dios. Y esto para mí esto me empieza a desconstruir mi pensamiento, porque a veces nosotros pensamos que en la vida estas personas que caminaron con Dios son personas que toda la vida fueron criados y toda la vida caminaron con Dios, sin darnos cuenta que llega un momento en nuestra vida en que Dios llega, irrumpe en nuestra vida y comienza a diseñar quizás los caminos que hemos trazado y volverlo a trazar y a caminar en el camino, en el sendero y en la ruta que Dios tiene para con nosotros. Dios ha trazado un plan, Dios ha trazado unas metas para nosotros, Dios nos ha dado un propósito, pero está de nosotros en recibirlo o rechazarlo. Está de nosotros en caminar en ese camino o rechazar el camino que Dios ha trazado para tu vida. A mí me gusta porque en varias partes de la vida, si hablamos del simbolismo que tiene la Escritura, el camino es uno de esos simbolismos. Por ejemplo, cuando
Juan habla del camino, y me refiero a Juan el Bautista. Juan se presenta, la Biblia lo presenta como el que va a preparar el camino del Señor. Pero es el mismo Jesús que se presenta como el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo pueden adorar el nombre del Señor? Y es el mismo en el que dice, para llegar al Padre, tienes que primero llegar a donde mí. Así que son unos elementos importantes donde esa simbología del camino es necesaria e importante para nosotros. Así que dentro del caminar de la historia, nosotros vamos a ir trazando la historia y nosotros somos los que decidimos si Dios camina con nosotros o si Dios no va a caminar con nosotros. Y yo tengo un poquito de reparo con eso, porque Dios irrumpe en nuestra vida constantemente. A mí me parece un Dios que va con nosotros caminando desde el principio. Aun cuando nosotros nos vamos moviendo a la izquierda, a la derecha o a la izquierda. Aún en esos mismos procesos, Dios nos acompaña y Dios camina con nosotros, advirtiéndonos en el oído hacia dónde tenemos que ir. Somos nosotros los que elegimos si lo escuchamos o no lo escuchamos. Lo interesante es que Él llega, Él irrumpe, Él interrumpe, como usted lo quiera poner. Pero llega a nuestras vidas y comienza a enderezar nuestros pasos. Dice el salmista que Él enderezó sus piernas, sus pasos, los puso sobre peña, los puso en un lugar fuerte y un lugar seguro para que no se hundiese. Ese es el Dios que yo conozco. Ahora, Dios es experto en interrumpirnos. Dios es experto en irrumpir. Dios es experto en interrumpir. Dios es experto en llegar a tiempo. Dios es experto en llegar en los lugares que menos los esperamos. Dios es capaz de llegar a nuestra vida, inclusive cuando las cosas están pitches and cream, cuando estamos ya en nuestra zona de confort. Déjame utilizar un poquito el micrófono. Mira, yo no sé cuántos de ustedes han empezado a comenzar a trazar un plan. Han comenzado a prometerse metas en su vida. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una vida ya exacta y programada sin Dios. Pero yo quiero decirte algo bien importante. El que está arriba es experto en que cuando las cosas en tu vida, en el caminar, estén patas arriba, llegar para comenzar a poner en orden lo que Él ha determinado para tu vida. En ocasiones, tener nuestras experiencias y nuestros planes y darnos cuenta que nuestros planes están patas arriba por nuestras propias decisiones, terminan desilusionándonos. Terminamos decepcionados, Yari. Y es ahí cuando tú y yo nos damos cuenta que en ocasiones nos presentamos dentro del propio desierto que nosotros hemos ocasionado. Otro simbolismo. El desierto en ocasiones es el lugar donde todo está seco, donde no crece nada, y a la misma vez el lugar que Dios utiliza para nuestros procesos y para sacarnos de ese proceso. En ocasiones el desierto es el lugar donde nosotros estamos molestos, pero para Dios es el lugar donde te va a bendecir para que puedas salir y continuar en el camino que Dios ha establecido. Así que el primer punto que yo quiero leerte en esta mañana y quiero llevarte a la historia de Agar. Dice, ¿verdad? Digo yo cuando razonaba con el Espíritu Santo en medio de la sala al escribir este sermón, decía que el Dios es un Dios que es capaz de intervenir en el camino de nuestros desiertos. La historia de Agar es un buen ejemplo de un Dios que le gusta irrumpir en nuestros desiertos. Para el que no conoce la historia de Agar, hay que transportarse al Génesis 16. Quizás un poquito antes está la historia que Agar está dentro de esa historia, pero está la historia de Abraham y de Sarai, de un Dios de promesa que llega a sus vidas, irrumpe en sus vidas y les da una promesa de que va a tener un hijo. Pero en la historia, Sarai, junto con el plan de Abraham, porque déjame no sacar a Abraham de esta historia. Déjame
no excluirlo, porque ellos son uno. Los matrimonios somos uno. Así que los planes son trazados dentro del matrimonio. Es cuando los dos deciden hacer los asuntos. Y dentro de esta historia, Sarai decide entregarle la sierva Agar a Abraham para que pueda tener el hijo que ella no le puede dar, para cumplir la promesa que Dios estableció con las manos humanas, como si Dios no fuese un Dios que da una palabra y que Él la va a cumplir. No, Dios es un Dios que va a cumplir la promesa. Tranquilos, tranquila. Es un Dios que va a cumplir la promesa. Pero ellos toman la decisión. Agar queda embarazada. Y entonces Sarai le sucede algo que le sucede a la mayoría de las mujeres y a la mayoría de los hombres. Se llenó de celo. Se molestó. Y en medio de esa molestia comienza a atacar a Agar. Y va donde Abraham. Y le dice a Abraham las quejas. Esto es un bochinche de la coma. La Biblia es buena. La Biblia tiene de todo para que nosotros aprendamos. Nosotros estamos enfocados en la comaya. Deje la comaya, cambie de eso, lea la Biblia. Aquí también hay estas situaciones. Y dentro de esta experiencia, David, es que se me quedó porque Julio Peña estuvo hablando de la comaya el viernes. Y entonces me he quedado con eso. Alaba. Saluda a nuestro director de Jóvenes Nacional. Y en esa experiencia, Sarai se molesta. Sarai presiona a Agar con la autorización de Abraham. Y Agar, que escucha eso, dice: me voy. Y Agar huye. Se va a un sitio que se llama, algunos dicen Shur, a otros dicen que fue hacia el sur. Y ese lugar que se encuentra un pozo, llega a un pozo que es donde el Señor irrumpe en la vida de Agar. Y es espectacular porque esa Shur es un desierto, es un lugar desierto, es un pozo donde el desierto está ahí, y ahí es donde recibían el agua. Pero ella va directamente posiblemente hacia Egipto y hacia el sur de Palestina, que es allí donde ella viene de ese lugar. Así que ella está retrocediendo en el camino que Dios ha trazado en su vida. Y eso nos pasa a nosotros. En ocasiones Dios ha trazado algunas experiencias de vida en las que nosotros retrocedemos. Dios ha trazado un camino en la que, si nosotros darnos cuenta, nos hemos ido a la derecha, ahora lo dije bien, o a la izquierda. O quizás caminamos y nos volteamos para darle otra ruta. Y es ahí donde dice la palabra del Señor: Dios la encontró el ángel de Dios, el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Y allí se encuentra con Agar para hacerle las primeras dos preguntas más importantes que hoy yo quiero hacerte. ¿Hacia dónde vas? Perdón, ¿de dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? El Dios que irrumpe en nuestra vida tiene dos preguntas importantes para nuestra vida. En primer lugar, Padre, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, ¿para dónde vienes? Cuando diferente, ¿de dónde vienes? Porque en ocasiones Dios nos ha colocado en un lugar y a veces nosotros nos salimos porque nos molestamos, porque nos enchismamos, porque hay ocasiones que otras personas hacen e intervienen en tu vida y te sacan del plan que Dios ha trazado y que Dios ha traído para tu vida. Y es ahí donde Dios te tiene que hacer dos preguntas importantes. Ok, ¿de dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? En esta mañana yo sé que yo les prediqué de esto y voy a tratar de ser rápido. El año pasado me acuerdo que hasta Isael estaba sentado en casa de Carmen cuando yo le hablaba sobre este tema. ¿De dónde vienes y hasta dónde vas? Las promesas de Dios son las que se van a cumplir en el tiempo de Dios. El camino del Shur, el desierto que en ocasiones nosotros nos hemos metido porque otras personas nos han llevado a ese mismo desierto. Usted tiene que preguntarse: ¿Dios me envió a este lugar? Este desierto en el que yo estoy, esta crisis que quizás yo me encuentro, en este patas arriba que está mi vida, ¿es el lugar que Dios me llevó?
Es el lugar que Dios me envió. ¿Es este el lugar? No hablo de la iglesia. Este es el lugar. Hablo de las situaciones que quizás usted está experimentando. ¿Es el desierto en el que Dios te ha querido llevar? ¿O es que tú te has rebelado porque alguien te murmuró en el oído, porque alguien se enojó, porque alguien puso piedras en tu camino? Y tú dijiste, me voy, me siento en este lugar. Este es el Dios que yo creo que tú conozcas en esta mañana. Es el Dios que irrumpe en nuestras vidas para decirle de dónde vienes y hacia dónde vas. Porque en ocasiones tú necesitas entender hacia dónde tú vas, pero también necesitas entender de dónde viniste. Porque ahí es que Dios te va a decir a ti, ok, de ahí te saqué, hacia ahí tienes que regresar. Es el Dios que te va a decir, confía en mis decisiones, confía en mi trabajo. El Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos, Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus caminos. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que en ocasiones nos pregunte de dónde viene y hacia dónde voy, porque Él está buscando enderezar nuestra dirección, enderezar el camino hacia donde nos dirigimos. No es en el desierto, no es en el desierto. Yo creo que en esta mañana tú y yo podemos decir, confiaré en Dios cuando me encuentre en mis desiertos, cuando me encuentre en mis aflicciones, cuando me encuentre en mis crisis. Yo necesito acordarme del Dios que me ve. Esto fue tan importante para Agar, esto fue tan importante para Agar, que aquel lugar, Agar lo llamó el pozo del Roi. El pozo del Roi. ¿Sabe por qué significa Roi? Roi significa del Dios que me ve. Hay un Dios que aunque tú estés en el desierto, que aunque tú hayas escapado, que aunque tú hayas abandonado todo, Él irrumpe en tu vida para decirte, te vi, échate para acá, vamos a enderezarnos, vamos a volver al camino que yo he trazado para ti. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden adorar al Señor. Número dos, Dios ayúdame en esta mañana. Dios irrumpe en medio del camino de la vida para dirigirnos para nuestro propósito. Déjeme ahora viajar un poquito más adelante y ahora nos movemos al Éxodo. Y en el Éxodo está en el capítulo número 3 la historia del llamado de Moisés. Mire, Moisés tiene una historia extraordinaria. Tiene una historia. Si usted quiere señalar a alguien que comete errores, vaya a esta historia. Vaya a los capítulos número 1 y número 2. Moisés pasa una de las travesías más extraordinarias y milagrosas en la experiencia de la vida. Porque Moisés, que no pidió nacer, nace, y en medio de aquel lugar hay una persecución contra los niños. Los niños los están matando y su mamá lo pone en una canasta, lo pone en el río, y en ese mismo lugar va dirigiendo el río hasta llegar y encontrarse con la hija del faraón. Ella recoge la canasta y ese niño se convierte en familia del faraón, a vivir en el palacio, y la que lo cuida es su propia mamá. ¡Qué historia extraordinaria, milagrosa! Pero dentro de esa historia hay unos errores que se van cometiendo. Moisés sabe de su historia, Moisés sabe de dónde vino, todavía no sabe hacia dónde va, pero sabe de dónde vino. Y en medio de su historia, Moisés ve que matan Moisés ve cómo se le castiga a su generación, a su pueblo, a la gente que es como él. Y en medio de una discusión mata a un egipcio. Cuando el faraón se entera y sabe qué va a pasar con Moisés, Moisés huye al desierto, huye del camino. Y en medio de su experiencia de vida, si usted lee ese bochinche también y quiere leer esa historia extraordinaria de Moisés, usted se va a encontrar que Moisés se fue para el desierto, que él estuvo caminando por allí. Allí se encontró con las hijas de Yetro, que estaban
¿verdad? Buscando agua. Él las defiende como todo macho cabrío fuerte y bravo. Las defiende allí. Se lo dice a su papá. Y su papá dice, no, se llama a ese hombre que venga acá. Si las defendió, vaya. Y en la historia, Moisés tiene un hijo, está casado y ahora está en un camino apacentando ovejas. Llega al monte, pero está allí apacentando ovejas. Y déjeme decirle qué pasó allí. Allí Dios irrumpe en el camino de Moisés. Moisés está cómodo, Moisés está chilling, ya allí, en la zona de confort, ya cumpliendo su propósito. Ya tengo hijos, estoy casado, tengo un trabajo que es apacentar las ovejas de mi suegro, tengo donde comer, donde vivir, y ya todo está peaches and cream. Pero allí se encuentra con que un arbusto está encendido en llamas y no se consume. Y es allí donde Moisés decide salir del camino de apacentar las ovejas para ver qué estaba pasando en ese monte. Y cuando Moisés llega, adivina qué pasa. Se encuentra con el Dios que nos saca de nuestra zona de confort. Se encuentra con el Dios que nos ha dado propósito, el Dios que nos ha dado planes. Y nos tiene que decir, es tiempo de que regreses al camino que yo tracé, porque es tiempo de que yo irrumpa en tu vida para que puedas alcanzar lo que yo he puesto en tus manos. Tú y yo en ocasiones estamos en nuestra zona de confort. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero yo voy para ahí yo voy, para donde tú no quieres. Hay veces que estamos en nuestra zona de confort, estamos cómodos sentados en una silla, estamos cómodos sin hacer mucho. Nosotros estamos bien. Y yo estoy bien con participar backstage. Lo voy a aprovechar cuando está aquí. Pero Meli, te amo cuando veas este mensaje. Estoy bien en nuestra zona de confort. Yo estoy bien como secretaria de la iglesia. Yo estoy bien como una persona que vengo a la iglesia y escucho palabras los domingos. Yo estoy bien como alguien que va a los cultos evangelísticos y se sienta. Yo estoy bien como un joven que estoy aquí tranquilo. Mi papá y mi mamá están aquí. Yo estoy bien como niño porque aquí yo disfruto, y mientras yo estoy en el salón quizás dibujando, mi mamá está escuchando palabras del Señor. Yo estoy bien, yo estoy cómodo. Pero la pregunta es, si Dios te necesita y si Dios te ha dado un propósito, ¿qué haces en una silla? Si Dios te ha llevado a alcanzar algún propósito en tu vida, ¿qué haces en el lugar donde Dios no te ha colocado? ¿O qué herramientas o qué recursos tú tienes para que Dios se glorifique en medio de tu vida? Mira, nuestra zona de confort no es mala. Es una zona cómoda. Es una zona donde descansamos. Es una zona donde estamos chilling sin que nadie nos interrumpa. Mi zona de confort es la sala de mi casa. Y en ocasiones es en el baño. Me encierro y digo, Yadi no llega aquí, Yadi no llega aquí. Rocco aquí no me molesta, Rocco aquí no me molesta. Porque es la zona en la que yo estoy cómodo, estoy relax y no llegan muchas preocupaciones. Solamente la que me toca vivir, la que todos experimentamos. Pero la pregunta es, ¿y para qué Dios te ha llevado a un lugar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? Este es el Dios que irrumpe en nuestras vidas para decirnos, yo te di un sentido, yo te he dado una identidad, yo te he dado un propósito. Dime hacia dónde vamos a ir juntos. Dime hacia dónde vamos a caminar juntos. Dice el Salmo 25, 4 al 5. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus caminos. Guíame en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Este es el Señor que irrumpe en nuestra vida para decirme, yo he escuchado tu clamor. Yo he escuchado que tú cuando me orabas y me decías, Señor, úsame, úsame, úsame. Llegó el tiempo de que hagas algo para mí. Gloria sea el Señor. 3. También está el Señor que irrumpe en nuestro camino para reenfocarnos. Y ahora doy un salto grande, Mariel. Ahora me voy hasta los hechos.
para poderte hablarte del Dios que irrumpe en el camino de Saulo. Porque déjame decirte, a veces estamos dentro de la iglesia, a veces conocemos cuál es la misión, a veces sabemos hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. El problema es que si ese hacia dónde vamos no es el que Dios estableció. Y no es de la manera que Dios los está estableciendo. Y ese caminar es el caminar que Dios a veces nos jamaquea y nos tumba de la religiosidad que nosotros tenemos. El pastor lo hablaba esta mañana. Así que el pastor, yo creo que el pastor antes venía leyendo mi sermón, porque muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí, él las estaba nombrando esta mañana. Y este es el Dios que irrumpe en nuestra vida, irrumpe en nuestros planes, irrumpe en nuestra vida para decirnos, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Pues yo no te mandé a eso. ¿Qué tú haces que estás impidiendo que la gente entre a mi casa? ¿Por qué tú persigues a los que están haciendo la obra? ¿Por qué tú estás lastimando y lacerando a los que hacen la obra? Este es el Dios que en ocasiones tiene que decirnos y tumbarnos de un caballo, de un camello, no sé cómo usted lo quiera decir, y tumbarnos del lugar donde estábamos para decirnos, quizás del pedestal que nos hemos colocado, quizás para con un alfiler inflarnos, sacarnos el aire y el helio que tenemos y ponernos al lugar donde Él quiere para decirnos, ahora es tiempo de que vayas a trabajar con lo que yo he dicho. ¿Tú crees en la ley? En la ley que estableció Moisés y de la que yo le dije a Moisés. Pero no es para que persigas y maltrates a los que yo he llamado. Recuerda que yo soy el camino. ¿Y cómo tú vas a perseguir a los que están en el camino? No son a los que están en el camino. Ojo con esto. Cuidado de perseguir a los que están en el camino. Enfóquese mejor en que la gente que no está en el camino, traerlos al camino. Dejen la división, dejen el tacataca, como le digo yo a veces a mi esposa. Dejen el tacataca. Dios se glorifica allá también. Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve en ese lugar. Vamos a enfocarnos en los que todavía no conocen a Cristo. Vamos a enfocarnos en los que necesitan a Cristo en su vida. Vamos a enfocarnos en los que necesitan un milagro en sus vidas. Vamos a enfocarnos en los que necesitan de Cristo. Aleluya. Déjenme brincar, voy a dar más rapidito. Déjenme brincar porque yo no me puedo ir de esta mañana sin hablarles del modelo exacto a seguir. En el camino de Jesús, cuando Jesús nació, llegó a la tierra, le tocó como ser humano caminar en el camino que nos toca a nosotros caminar. Este es el Dios que se despojó de sí mismo para caminar en el camino que Él establece. Este es el que camina en ese camino para decirnos, yo pude caminarlo. Pero en medio de ese caminar se encuentra con gente que es necesaria encontrarse. Así que este es el Dios que en el camino atendió a los necesitados. Este es el Dios que irrumpe en nuestro caminar porque necesitamos y es capaz de suplir nuestras necesidades. En el camino sanó a un paralítico. En el camino sanó a un ciego. En el camino permitió que una mujer con un flujo de sangre tocara el borde de su mano. Es en el camino donde Él le dice, ¿tú quieres predicar de él? Se me olvidó el nombre. Lo voy a buscar en el sermón. ¿Me vas a hacer buscarlo? A Zaqueo. Muy bien. Es en el camino donde Él le dice a Zaqueo, bájese de ahí, bájese de ahí. Es en el camino donde el siervo de un centurión puede ser sanado. Es en el camino donde Dios interrumpe para restaurar a alguien. Es en el camino donde Dios intervino contigo para restaurarte. Es en el camino donde Dios intervino conmigo. Déjame señalar para acá también, porque aquí también hay que romper. El pastor lo decía esta mañana, para acá también hay que rompernos. Es en el camino donde Dios interrumpe en mi vida para decirme, déjate de estar bebiendo y de jangueando. Deja de estar viviendo una vida sin vacío. Una vida que está sin nada.
llena de muchos huecos en los que no lo llenan porque te compras un celular nuevo, no lo llena porque te compraste un carro nuevo, no lo llena con la ropa nueva, no la llenan tus amistades, mucho menos la va a llenar la droga y lo va a llenar el alcohol. Lo lleno yo. Así llegó Dios a mi vida, irrumpiendo para decirme: bájate de donde estás, bájate del camino y ven al camino, bájate y ven, bájate y ven. Este es el Dios que es capaz de irrumpir en tu vida, irrumpir en mi vida, para que seamos capaces de dar lo que necesitamos. Aleluya. Cristo sanó a los enfermos. Cristo le dio vista a los que estaban ciegos. Cristo en el camino sanó a los paralíticos. Cristo en el camino atendió a las personas que estaban endemoniadas. Cristo en el camino fue capaz de atender todo lo que a la gente le hacía falta. En el camino alimentó a 5,000. En el camino, ya sea en el camino del aire, ya sea en el camino del mar, ya sea en el camino de la tierra, ya sea en el camino en el monte, ya sea en el camino de Getsemaní, ya sea en el camino de la cruz, Él se encargó de las necesidades. Fue en la cruz que se encargó de tu necesidad y de la mía. Fue en la cruz donde le dijo a Juan: madre, es allá tu hijo, hijo, y allá tu madre. Es en la cruz, en el camino. Es en el camino que Dios interviene. Es en el camino en que Dios te toca. Es en el camino donde te toca recibir tu milagro. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Pero también hay otro camino. Y con este concluyo, se los prometo. Con este concluyo. Hay muchos caminos en la Biblia. Hay muchos caminos. Yo solamente utilicé estos 6. En el camino también Jesús interviene para transformar nuestras expectativas. El camino de Emaús es el camino de 2 personas que tenían unas extraordinarias expectativas. Eran seguidores de Jesús. Escucharon y vieron sus milagros. Escucharon y vieron todo lo que ellos pudieron experimentar. Experimentaron algunas cosas que nosotros tenemos en la Biblia y las muchas más que él no pudieron documentar en la Biblia. En el camino, ellos están regresando después de ver la crucifixión de su Salvador, la crucifixión de su Mesías, la crucifixión del libertador del pueblo, del que iba a derrotar a los romanos desde su perspectiva. Y es en el camino en que ellos están discutiendo, charlando, hablando sobre lo decepcionante. No lo dice la Biblia, pero yo tengo que ser realista. Yo vengo de regreso, luego de unas expectativas, donde yo voy a ver un Salvador que lo han crucificado. Aquel en donde yo había puesto mi esperanza, aquel donde yo había puesto mi mentalidad de lo que yo iba a recibir, y ahora un nuevo reino en la tierra. Y lo estamos viendo en la crucifixión, viendo cómo lo matan. Y ahora estoy regresando a mi casa, hablando con mi pana, decepcionado de mis expectativas. Y es aquí donde yo quiero detenerme un momento para decirte cuáles son las expectativas de vida que tú te has puesto, en las que cuando no funcionan como tú esperabas, te desilusiona, te desinfla, te desmotiva, bajas la cabeza porque no es como tú esperabas, no es como tú lo habías trazado. Yo he trazado caminos en el que yo proyecto llegar en 5 o 10 minutos hasta que me encuentro con un tapón, y esos 15 o 10 minutos se convierten en media a 1 hora, y termino decepcionado porque mi plan estratégico, comienzo en el camino a decir: debí haber salido 15 minutos antes, debí haber salido media hora, no debí haber dado tantas vueltas. Porque es en el camino donde nos desilusionamos por las expectativas que nos hemos propuesto. Pero este es en el camino en el que Dios, si usted lee la historia del camino de Emaús, usted va a encontrarse un Dios que llega y sigue caminando. Él llega y se incorpora contigo. A veces no nos damos ni cuenta que Él está en medio de nuestros lamentos. A veces no nos damos ni cuenta que Él está en medio de nuestras experiencias más decepcionantes, pero caminando contigo. Y está: ¿qué pasó? ¿De qué ustedes hablan? No te enteraste. Allá mataron a nuestro Salvador.
Aquel en donde nosotros pusimos nuestras esperanzas, Yadi. Aquel en el que yo arranqué palmas y las puse en el piso para que Él pudiera pasar, porque yo pensaba que era mi Rey, que era mi Salvador, que era el que nos venía a libertar. Y ahora estamos de regreso, sin expectativas, decepcionados, locos, asustados, porque ahora va a venir la persecución de aquellos que nos rebelamos, de aquellos que habíamos puesto esas expectativas ahí. Y es en ese momento en el que Dios llega a decirle a nuestras expectativas, a decirle a nuestra mente: papito, ¿no te acuerdas cuando hablábamos? ¿No te acuerdas lo que yo dije? ¿No te acuerdas las promesas que yo he establecido para tu vida? ¿No te acuerdas lo que yo establecí para ti? ¿No te acuerdas que yo iba a abrir un camino en medio del desierto? ¿No te acuerdas que en medio de Egipto yo fui el que los suplí el maná? ¿No se acuerdan que yo fui el que les di agua con la peña? ¿No se acuerdan que fui yo el que los cubrí del sol? ¿No se acuerdan que fui yo el que hizo que el caliente para que ustedes no pasaran frío? ¿No se acuerdan? Hay momentos en que Dios interrumpe nuestra vida ya y para decirnos: ¿no te acuerdas de lo que dije? No nos acordamos. No nos acordamos. No nos acordamos. No nos acordamos de estas experiencias extraordinarias del Dios que le servimos. Hay veces que Dios nos dice: ¿no te acuerdas cuando el Espíritu Santo se movía dentro de ti? ¿No te acuerdas cuando Dios iba moviéndote y iba traduciendo y te iba usando en aquel lugar? ¿No te acuerdas que Dios es el Dios Todopoderoso que todavía sigue acompañándote a pesar de tus errores, a pesar de tus malas experiencias, a pesar de que yo soy el que voy metiéndome por ahí y voy levantándote y fortaleciéndote? Y entonces, ¿qué pasa que no me anuncias? Entonces, ¿qué pasa que no hay una palabra de lo que tú estás recibiendo afuera? Déjenme terminar, porque la historia del camino de Emaús, en el medio hay una mesa en la que Dios decide sentarse para poder acordarles del tiempo extraordinario de coinonía, a la hora de recordarles ese lugar en el momento en el que partían el pan y daban las carnes, en el momento de su sacrificio. Hay momentos en que en el camino Dios va a poner la mesa para que tú vuelvas a sentarte con Él, para que tú vuelvas a sentir su presencia, para que tú vuelvas de nuevo a levantarte con la frente en alto del Dios que está caminando contigo. Ahora, y finalizo como por tercera vez. Este es el Dios que irrumpe para que tú anuncies. Dice el texto que después que llegaron al lugar, que caminaron varias horas, ese trayecto era de varias horas, no había carro, no había scooter Yadi que nos ayudara, no había bicicleta, ni siquiera habían tenis cómodas. Y dice que después que caminaron, porque llegaba la noche, le dijeron a Jesús: no te vayas, quédate con nosotros porque va a caer la noche. Fueron corriendo de nuevo para atrás a Jerusalén para poder anunciarle a sus amigos lo que había acontecido. Termino con esto. En el camino estás anunciando. En el camino estás declarando las grandes y maravillosas cosas que está haciendo Dios en tu vida, que está haciendo Dios en tu corazón, que está haciendo Dios por ti. A los que están allá en las redes sociales: yo tengo un Dios extraordinario, un Dios que ha estado conmigo en mis altas y en mis bajas, un Dios que va caminando conmigo, susurrándome por ahí no, para acá no, para allá sí, pero es un Dios que buscó transformarme, que lo logró y que me ha tocado caminar con Él. Dios les bendiga. Mire lo que dice este texto, Isaías 42:16, dice: traeré a los ciegos por el camino que no conocían, los guiaré por sendas que no han conocido, los haré hacer que la oscuridad sea luz entre ellos, y lugares torcidos los haré derechos. Estas cosas las haré por ellos y no los desampararé. Isaías 42:16. Recuerda que hay un Dios que no te va a desamparar. Recuerda que hay un Dios que te va a dar vista. Recuerda que hay un Dios que te va a trazar y que te va a guiar en el camino. Solamente permítele que Dios dirija tus pasos. Permítanme orar.
Señor, te adoramos, te bendecimos. Dios, gracias, Padre amado, porque tú te hiciste presente en mi vida, Señor. Cuando yo estaba ciego, Padre amado, tú abriste mis ojos, Señor. Tú me guiaste, tu Espíritu Santo me ha venido guiando, Señor amado. Cada paso que yo he dado en esta vida, Señor, desde que estoy contigo, ha sido contigo, Señor. Tú no me has desamparado. En los momentos que me he resbalado y he caído, tú me has levantado de nuevo, Señor. Y en esta mañana yo tengo que dar gracias, Señor amado. Padre, bendice a cada hermano que me ve, Señor amado. Sé tú, mi Dios del cielo, el que continúa guiando nuestros caminos. Sigue enviando al Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas, Señor, para que nos continúe guiando, para que nos continúe, Padre amado, afirmando el camino que tú has trazado en nuestra vida, para que sigas afirmando nuestro propósito, Señor. Irrumpe constantemente en mi vida y en la vida de los hermanos, Señor, para yo poder hacer el bien, para yo poder hacer las cosas como tú lo has planificado, Señor. Ayúdame a no ser perezoso en el camino, sino, mi Dios amado, a salir de mi zona de confort para poder alcanzar cada uno de los propósitos, cada una de las metas que tú has establecido para mí, que tú has establecido para mis hermanos, Señor. Pero dentro de estas cosas, Señor, ayúdame a poder anunciar las grandes y buenas noticias de ti, Señor. De lo que tú has hecho en mi vida, de lo que tú puedes hacer en la vida de los demás y de que tú vuelves pronto, Señor, a levantar un pueblo que ha estado aquí caminando contigo, Señor amado, y que tú nos has dado una identidad de tus hijos, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.